se suele realizar de L2 a L4 en decúbito lateral izquierdo para evitar superposición de las costillas sobre L1 y de la pelvis sobre L5. La superposición de dichas estructuras es menor en decúbito lateral izquierdo que en decúbito supino. Las coordenadas del área de medida permiten repetir la exploración de una determinada área y son especialmente útiles en los estudios de seguimiento. A la hora de la interpretación de los resultados densitométricos hay que tener en consideración una serie de características particulares de cada región que pueden influir en el valor final de la prueba. Así, la columna lumbar AP es comúnmente afectada por la calcificación distrófica en adultos mayores, aumentando los valores de y T-score, BMD y T-score. Por encima de 60 años, el porcentaje de mujeres con osteofitos en columna lumbar es de aproximadamente 61%. La calcificación de la aorta, la esclerosis fascitaria y la calcificación de los discos intervertebrales producen también efecto sobre las medidas de la densidad ósea de la columna lumbar AP. Como consecuencia, la columna lumbar AP es menos usada en individuos de 60 a más años, mientras que por debajo de esta edad es la técnica apropiada para el diagnóstico de la osteoporosis con densitometría ósea. El fémur proximal, la cadera y el cuello femoral son otros sitios utilizados frecuentemente. El fémur proximal es menos afectado por los cambios distróficos de la columna lumbar en AP, pero no está exento de otros artefactos. Asimismo, la artrosis severa de cadera puede afectar a la densidad ósea del fémur proximal. En artrosis unilaterales, el fémur no afectado es el elegido para la densitometría. Si no es posible la región trochanteriana, se convierte en la región preferible para el estudio. La esclerosis también influye en los valores de densidad ósea. En un estudio de Hans et al. se observó que la densidad del cuello femoral de 4.2% menor en el lado de la convexidad de la columna que en la de la concavidad. Indicaciones de la densitometría ósea con fines diagnósticos. Existen diversas recomendaciones para el empleo de la densidad ósea en estudios de cribado poblacional de alteraciones óseas. Las indicaciones actuales para la realización de DEXA son las realizadas por la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica ISCD, que se revisan cada 2 años. En ellas se recomienda la realización de densitometría ósea en los siguientes grupos de población: mujeres de 65 años o mayores, mujeres posmenopáusicas menores de 65 años con factores de riesgo de fractura, mujeres premenopáusicas con factores de riesgo de fractura como bajo peso, índice de masa corporal mayor a 19 kilogramos por metro cuadrado o mayor a 50 kilogramos, fractura previa o alto riesgo secundario a tratamiento, varones de 70 años o mayores, varones menores de 70 años con factores de riesgo clínicos de fractura, adultos con fracturas por fragilidad ósea, adultos con enfermedad o condición asociada con baja masa ósea o pérdida ósea, adultos con tratamiento asociado con baja masa ósea o pérdida ósea, cualquier persona en la que se considere iniciar tratamiento farmacológico frente a la osteoporosis, o en los que la evidencia de una baja masa ósea conllevaría al inicio del tratamiento. Existen posiciones enfrentadas sobre cuándo realizarse una densitometría. Así, en Estados Unidos la recomendación es realizarla a todas las mujeres mayores de 65 años y aquellos de más de 50 con algún factor de riesgo de osteoporosis significativo. Sin embargo, la tendencia en la Unión Europea es su realización en mujeres posmenopáusicas con factores de riesgo adecuados, pero no a todas las mujeres de más de 65 años. La discrepancia entre ambas políticas responde en buena parte a una base económica. Si el tratamiento de la osteoporosis fuera menos costoso y la técnica más barata y simple, se adoptara la postura más agresiva que consiste en la generalización del cribado. Sin embargo, las indicaciones de la densitometría deben restringirse a situaciones clínico-terapéuticas de alto riesgo, signos radiológicos sugestivos de osteoporosis y monitorización de la respuesta terapeuta. Según la Guía para el Manejo de la Osteoporosis de Castilla y León 2004, están admitidas las indicaciones de la densitometría con fines diagnósticos. 1. Mujeres posmenopáusicas con 2
o más factores de riesgo de los siguientes: bajo peso, índice de masa corporal mayor a 19 kilogramos por metro cuadrado o 50 kilogramos, tabaquismo menor a un paquete al día, antecedente familiar de fractura osteoporótica, ahí me equivoqué, bajo peso de índice de masa corporal menor a 19 kilogramos por metro cuadrado o 50 kilogramos, tabaquismo mayor a un paquete al día, antecedente familiar de fractura osteoporótica, edad mayor a los 65 años, menopausia precoz mayor a 10 años de evolución, deterioro físico importante, sospecha radiológica de osteoporosis, antecedente personal de fractura previa por fragilidad, monitorización de la masa ósea durante el tratamiento farmacológico de la osteoporosis nunca inferior a los 2 años, tratamiento prolongado con corticoides, mayor a 7 miligramos de prednisona o dosis equivalente y más de 6 meses de duración, anticonvulsionantes, fenitoína, carbamazepina y barbitúricos, heparina, antiandrógenos, citostáticos, tamoxifeno, análogos de gonadotropinas, enfermedades que afectan el metabolismo óseo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, anorexia nerviosa, artritis reumatoide, síndrome de malabsorción e insuficiencia renal crónica, síndrome de Cushing, enfermedad hepática crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes mellitus tipo 1, hipogonadismo. Asimismo, según esta guía de Castilla y León, no debe solicitarse una densitometría ósea como método de cribado poblacional por no estar demostrada su relación coste-efectividad positiva. Cuando el resultado de la misma no vaya asociado a una decisión terapéutica, contraindicaciones de la técnica tales como el embarazo, la administración de contraste oral en los 5 días previos o la realización de estudio isotrópico en los 2 días previos. Masa ósea, concepto y evolución natural. Definimos la masa ósea como la cantidad de hueso que posee un individuo en un momento dado de su vida. La máxima cantidad de hueso que alcanza un individuo en su desarrollo es lo que llamamos pico de masa ósea. El pico de masa ósea también se corresponde con la mayor cantidad de hueso por centímetro cuadrado de densidad mineral ósea que alcanzamos en nuestra vida. Durante el crecimiento, la masa ósea se incrementa progresivamente y alcanza el 100 en el adulto joven a los 35 años, momento en el que la tasa de síntesis es equivalente a la de reabsorción. Pasada esta etapa media del adulto, comienza una inclinación progresiva de la masa ósea total en hombres y en mujeres, perdiendo anualmente entre el 0.5 y el 1% de la masa ósea y continúa durante toda la vida. En las mujeres, la pérdida de hueso se acelera en la época de la menopausia por un lapso de alrededor de 10 años. En los primeros años de la menopausia de la mujer pierde masa ósea a un ritmo medio del 3.5% anual. Un bajo pico de masa ósea predispone a la osteoporosis. A mayor pico de masa ósea, más tiempo se necesita para alcanzar los niveles de osteopenia y osteoporosis. El pico de masa ósea en la mujer es inferior al alcanzado por el hombre, lo que conjuntamente con el déficit estrogénico de la menopausia explica la mayor incidencia de la osteoporosis en la mujer. Los principales factores que condicionan el pico de masa ósea son factores étnicos y genéticos. Los individuos de raza negra tienen más masa ósea que los de raza blanca, y estos últimos más que los asiáticos. Podría deberse a un factor endocrino de resistencia al 1,25 dihidrocolecalciferol. Factores endocrinos: la PTH, vitamina D, los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales, la hormona de crecimiento y otros factores de crecimiento van a influir decisivamente en la regulación de la masa ósea y el crecimiento óseo.
Factores nutricionales. Cuando el calcio que se absorbe con la dieta es insuficiente, se emplea el calcio óseo, que representa el 99% de las reservas del organismo. La reducción de la ingesta de calcio conduce a una estimulación de la absorción gastrointestinal de calcio y a una estimulación de la resorción ósea, restaurando así el calcio sérico. Las dietas ricas en proteínas aumentan la excreción de calcio en orina. Factores mecánicos. El ejercicio es el principal estímulo mecánico del crecimiento óseo. La inmovilización prolongada disminuye la densidad ósea. Medición de masa ósea, parámetros y valores de referencia. Los parámetros de masa ósea son el BMM, Bone Mineral Mass, o BMC, Bone Mineral Content, cantidad de hueso mineralizado expresado en gramos. BMA, Bone Mineral Area Mass, cantidad de hueso mineralizado por unidad de área expresado en gramos por centímetro cuadrado. BMD, Bone Mineral Density, cantidad de hueso mineralizado por unidad de volumen expresado en gramos por centímetros cúbicos. Con excepción de la QST, las demás técnicas que pueden medir la cantidad de hueso por unidad de volumen en gramos por centímetro cúbico, pero en la práctica se utilizan las siglas BMD para expresarla. Expresar la BMA, también llamada BMD aparente. Valores de referencia. Además de los valores absolutos de densidad ósea de un sujeto determinado, es preciso inferir estos resultados en relación a los valores poblacionales, que es lo que se denomina valores de referencia. Existen dos tipos de valores o escalas que indican a continuación. Escala T-Score. La comparación se establece entre la masa ósea individual y la masa ósea de adultos jóvenes, 20 a 35 años, y sanos de mismo sexo. Se expresa en forma de porcentaje y de número de desviaciones estándar, en que este valor se separa de la medida de la masa ósea de los valores de referencia. Se obtiene a partir de la masa ósea de paciente menos el valor medio de la masa ósea en los adultos jóvenes, dividido por la desviación estándar de la masa ósea de los adultos jóvenes del mismo sexo. Escala Z-Score. La comparación se establece entre la masa ósea individual y la masa ósea de individuos de la misma edad, expresada en forma de porcentaje y del número de desviaciones estándar, en que este valor se separa de la media de la masa ósea de los valores de referencia. Se obtiene a partir de la masa ósea del paciente menos el valor medio de la masa ósea de individuos de la misma edad y sexo, dividido por la desviación estándar de la población de la misma edad y sexo. Estas escalas las proporciona el propio densitómetro después de comparar el valor de la masa ósea del paciente explorado con los valores de la referencia introducidos por el fabricante en el programa informático, habitualmente de población americana. Si hay evidencia de discrepancia entre valores de referencia de un equipo y la población a explorar, cabe la posibilidad de calcular la escala T o Z a partir de valores de referencia de la propia población u otros valores obtenidos en la propia unidad de densitometría que se hace en la exploración. La Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, ISCD, recomienda que Z y T-score se expresen solo con un decimal. Por ejemplo, 2.1 y no 2.13. Este aspecto fue reiterado por última vez en las guías de la ISCD de 2007 en el apéndice. 5. Osteoporosis. Definición de osteoporosis. En los consensos de 1991 y 1993, la osteoporosis fue definida como una enfermedad sistémica ósea caracterizada por la pérdida de masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con un consecuente aumento de la fragilidad ósea y la susceptibilidad de fractura. En el consenso de 2001, la osteoporosis pasó a definirse como trastorno generalizado del esqueleto caracterizado por una alteración de la resistencia ósea que predispone a la persona a un mayor riesgo de fractura. Se sustituye la baja masa ósea por la alteración de la resistencia, añadiéndose que la resistencia del hueso refleja la integración de la calidad y de la cantidad del mismo.